La señora Ada Tormenti, viuda de Lully, fue a pasar unos días al campo, invitada por sus primos los Premoli. Por el pueblo iba y venía mucha gente. Como era verano, la sobremesa de la noche se hacía en el jardín, charlando hasta la 1 o las 2. Una noche la conversación se refirió a las casas de la ciudad. Había allí un tal Imbastaro, tipo inteligente pero antipático. Decía: siempre que dejo mi casa de Nápoles sucede algo. Jeje. Continuaba riendo así sin motivo. ¿O el motivo era en cambio hacer daño al prójimo? Salgo, por decirlo así, ni siquiera recorro 2 kilómetros y se sale el agua del lavadero, o se incendia la biblioteca por haber olvidado una colilla encendida, o se meten ratas de los barcos y devoran hasta las piedras. Jeje. O en la portería, la única persona que soporta allí el verano recibe un golpe seco y por la mañana se le encuentra preparadita para el entierro, con cirios, el sacerdote y el ataúd. ¿No es así la vida? No siempre, dijo con gravedad Tormenti, por fortuna. No siempre es verdad, pero usted, señora, por ejemplo, ¿podría jurar haber dejado su casa en perfecto orden? ¿No haberse olvidado de nada? Piénselo bien. ¿Exactamente en orden? A estas palabras, Ada se puso del color de los muertos. De repente tuvo un horrendo presentimiento. Para poder ir a la casa de los Premoli, había llevado a su hija de 4 años a una tía, o mejor dicho, había decidido llevarla, porque ahora, al volver a pensar en ello, con todo y estar segura de haberlo hecho, no conseguía recordar cómo y cuándo había llevado a Luisela a casa de su tía. ¡Qué extraño! No recordaba ni cuándo había salido de casa juntas, ni el camino recorrido, ni las despedidas en casa de su tía, como si en su memoria se hubiese abierto un agujero. En resumen, la duda era la siguiente: que ella, Ada, se había olvidado de llevar a la niña a casa de su tía y sin advertirlo, al irse, la había encerrado en casa. Era una sospecha absurda, pero la imaginación fabrica a veces cosas muy extrañas. Insensato, de loco, pero bastaba, no obstante, para helarle la sangre en las venas. Con sorpresa la vieron ponerse bruscamente de pie y abandonar la compañía de todos. Uno preguntó a Imbastaro: «Perdone, pero ¿le ha dicho usted alguna cosa desagradable?» «¿Yo? Nada de particular. Jeje, no comprendo». Ada entró en la casa y sin decir nada a nadie se dirigió al teléfono. Llamó urgentemente a Milán. Dando el número de casa, esperó retorciéndose las manos. La comunicación se la dieron casi enseguida, en el acto. ¿Es usted quien ha llamado a Milán al 4007-9277? Sí, hablen. ¿Hable? ¿Con quién? Al llamar esperaba que nadie le respondería. ¿No estaba la casa cerrada y vacía? Si alguien acudía al aparato significaba, por tanto, que su primera sospecha estaba fundada, que Luisela se había quedado encerrada dentro. Aunque apenas tuviera 4 años, sabía contestar el teléfono. Habían pasado ya 10 días. Hacía un calor espantoso y en casa Ada no había dejado ni un bocado de comida. El calor. En los días de la canícula se cuecen los muebles en las casas abandonadas y se quedan sin aliento los seres vivos, si permanecen en ellas. Ada se sintió morir. Temblando dijo: «Oiga». «Diga», dijo desde Milán una voz de hombre. Y con la velocidad de un relámpago, Ada imaginó lo ocurrido. Luisela encerrada y sola en casa, incapaz de abrir la puerta. Sus gritos, la primera alarma en el barrio, la policía, la puerta forzada, la niña enloquecida de miedo. «Diga, ¿quién es?», preguntó el hombre. «Soy yo, la mamá, pero ¿quién es usted?». «¿Qué mamá? Yo no tengo mamá. Se ha equivocado de número». Y colgó. Ada volvió a llamar inmediatamente a Milán, pero la angustia había ya cedido. Vio el número exacto, oyó la señal de línea y esta vez nadie respondió. Respiró aliviada. Menos mal. Qué estupidez había imaginado. Ante un espejo se puso unos pocos de polvos y salió afuera al jardín. La miraron, pero nadie dijo nada. Sin embargo, cuando se acostó y en la enorme casa de campo se estableció el público silencio de la noche, y solamente por la ventana entornada entraban las voces de los grillos, volvió a sentir miedo. En aquella hora imaginó a la niña muerta de calor y de hambre, que de rodillas, agarrada al pestillo de la puerta y con los ojos desorbitados, lanzaba sus postreros lamentos.
Pensó que en el peor de los casos alguien debía de haber oído sus gritos. Otra voz, pérfida, objetaba. Si alguien lo hubiese oído, ya le habrían socorrido. Ya han pasado 10 días y a esas alturas te habrían avisado. Pudo ocurrir también que los pisos contiguos estuvieran desocupados en este periodo de vacaciones. La portera 5 pisos más abajo, ¿qué podía oír? Miró el reloj, eran las 4. A las 6 salía un tren. Ada saltó de la cama, se vistió, hizo la maleta. ¿Acaso empieza así la locura?, se dijo, pero no podía contenerse. Dejó una nota excusándose. Cautelosamente salió, abrió la puerta del jardín y se dirigió a la estación. Había 4 kilómetros de camino. Cuanto más avanzaba el tren, mayor era su angustia. Llegó a Milán hacia las 3 de la tarde. La ciudad ardía en un halo de polvo tórrido y húmedo. Balbuceando, dio al taxi la dirección. Por fin en casa. No se notaba nada anormal. Las persianas del piso estaban todas bajadas como las había dejado días antes. Pasó corriendo ante la portería. La portera le hizo el acostumbrado saludo. Bendito sea Dios, pensó Ada. Ha sido toda una pesadilla, nada más. Silencio y quietud en el rellano del 5.º piso, pero ¿por qué temblaba tanto su mano al introducir la llave en la cerradura? Se descorrió el pestillo. Al abrirse la puerta salió un vaho caliente y denso. De pronto, cuando abrió la puerta interior, Ada sintió en el pecho un nudo doloroso, porque un poco por encima de su cabeza flotó ansioso de huir un pequeñísimo incomprensible humo, una minúscula nubecilla oblonga y pálida que no despedía olor. Corrió a la ventana del recibidor, abrió los postigos y se volvió. Sobre el suelo, a 2 metros de ella, se veía algo como una larga y recortada mancha, pero de notable espesor. Se acercó, la tocó con el pie. Cenizas. Estaban esparcidas uniformemente como formando una especie de dibujo. Aquel nudo que tenía en el pecho se hizo fuego, infierno. Las cenizas tenían exactamente la forma de Luisela. La niña olvidada, Dino Buzzati.